Bienvenidos, bienvenidos mis socios de aprendizaje a este Learning Talk de los días miércoles. Como siempre estamos aquí compartiendo en este momento, compartiendo con mi amiga Tili de León, mi fija, y con Ivonne Quintero. Ya se siguen sumando algunos de nuestros socios de aprendizaje y estamos transmitiendo por la vía del Facebook y también por YouTube. Ahí estamos ya incorporados. Por favor, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, solamente con mi nombre y mi apellido, y consiguen mi canal de YouTube. Bueno, en la tarde de hoy estoy muy contento de hablar sobre inteligencia colectiva. De verdad que a veces me sorprende la cantidad enorme de distinciones de inteligencia que se han disparado a raíz del estudio de Howard Gardner de las inteligencias múltiples. Originalmente, el modelo tenía 7 inteligencias, después creció a 8, después creció a 9, después creció a 11, y siguen apareciendo distinciones de inteligencia. Lo que importa entonces no es cuán inteligente eres, sino en qué forma eres inteligente. Y esa forma de ver la inteligencia a mí me encanta. Así que me gustaría conocer primero de parte de mis invitados ¿qué distinguen por eso de inteligencia colectiva? Comencemos por Ivonne. A ver, Ivonne, cuéntame qué entiendes tú por inteligencia colectiva. Bueno, si nos vamos al significado de colectivo, yo imagino que es algo de un grupo, ¿no? Puede ser un grupo, una comunidad que, que por supuesto, pensando entre todos, con la inteligencia de todos, sacan una excelente idea, un buen proyecto. Eso es lo que me imagino como inteligencia colectiva. Muchas gracias, Ivonne. A ver, Tili, ¿qué me dices? Sí, es la suma de las inteligencias de todo el grupo o todo un equipo. Por ejemplo, nosotros 4 que estamos aquí, cada uno tiene una inteligencia diferente, pero la suma de las 4 hace que se pueda convertir en algo mucho más grande. Así como dice Kenneth Blanchard, que nadie sabe más que todos juntos, ¿no? Así es. Muy bien. Y tú, Francisco, cuéntame, ¿qué distingues por eso de inteligencia colectiva? Sí, por inteligencia colectiva para mí tiene que ver con la unión de las diversas experiencias que cada persona puede tener en función de una interpretación que se haga sobre algún aspecto en particular. La riqueza de poder unir esa experiencia particular es la que hace un constructo distinto a la hora de resolver alguna situación o particularmente a la hora de enfocar, por ejemplo, un elemento de creatividad, ¿no? Es muy interesante el poder unir esos elementos. Para mí eso sería una inteligencia colectiva, ¿no? Y creo que es una herramienta fundamental a nivel de creatividad, sobre todo fundamentalmente lo identifico con eso, la utilidad de la inteligencia colectiva lo identifico mucho vinculado a las proposiciones, a la inteligencia propositiva, diría yo, pues, ¿no? Muy bien. Como ustedes ya conocen el proceso, tenemos una situación, la analizamos, hacer análisis de situaciones, ¿verdad? Después viene el segundo proceso, que es análisis del problema que genera la situación, y después la búsqueda de soluciones, la resolución del problema. Entonces, a veces incluso creamos problemas a propósito, los creamos para modificar la estructura del status quo. Entonces, desafiamos el status quo para, para ver qué pasa. Creamos un problema para ver qué pasa. Es muy interesante ese proceso. Entonces, lo importante es que la inteligencia colectiva tiene una diferencia con las otras inteligencias que, que hemos hablado. En este caso, necesita más de uno. Para que haya colectivo, tiene que haber más de uno, como dijo Ivonne. Y
y cuando tiene que haber más de uno, entonces empieza el proceso de sociabilización de la situación. O sea, empezamos a compartir conocimientos, habilidades, actitudes, datos, ¿no? Para incluso hasta actitudes y valores, ¿no? Se mezclan para buscar la resolución del problema. Entonces, nosotros podemos pensar que hay una especie de volcán que surge del grupo, que es ese conocimiento y esa yo la llamé en un artículo, llamé las sabidurías múltiples. Entonces surge la sabiduría de parte del grupo que busca la resolución de esos problemas. Entonces, la inteligencia colectiva tiene que ver con colaboración. Aquí hay una cosa importantísima de distinción con otras inteligencias. Implica colaboración. Implica que nos alineemos en la búsqueda de una especie de, yo no sabría si usar la palabra consenso, porque a veces incluso buscamos el disenso, que es lo que provoca la disrupción que nos lleva a las soluciones. Entonces, a veces reunimos a un grupo que piensa diferente, o sea, buscamos personas que piensen diferente, porque si no suena como demasiado monótono el grupo, y la toma de decisiones se hace, quizás en algún momento determinado, se llega a un consenso para la solución, pero a veces incluso el disenso permite que en el futuro se busque una solución diferente a la que se encontró. Y a veces ocurre eso, que de pronto a alguien que disintió en el proceso de la búsqueda de la solución del problema, después el grupo tiene que reconocer que el disenso que él producía era la solución más apropiada. Eso tiene que ver muy interesante con la forma en que nosotros compartimos los conocimientos. Si ese compartir de conocimientos se hace desde una habilidad de transformar al grupo en un grupo que establece una plataforma, que establece una serie de normas de convivencia, entonces se amplían la capacidad de procesar. Cuando vemos, por ejemplo, herramientas de inteligencia colectiva automatizada, inteligencia artificial, ¿eh? tipo Wikipedia, por ejemplo, una cosa que a mí me asombra Wikipedia, sobre todo la versión en inglés de Wikipedia, porque la versión en español como que acepta más licencias, y también ahí vienen muchos aportes que muchas veces no tienen demasiado sustento escolar. Entonces, a mí me gusta más bien la versión en inglés que hace la curación del contenido de una manera más rigurosa. Entonces, lo mismo pasa cuando hacemos una curación de contenido por la vía del Google. Cuando hacemos la búsqueda en Google, vemos que ponemos una búsqueda de una determinada conocimiento y te aparecen millones de documentos. Entonces, el proceso de curación hace que tú, por ejemplo, empieces a escoger y digas, bueno, cualquier cosa que no me refiera a una institución educativa, no la voy a tomar en cuenta. Pero si haces eso, entonces te pierdes de organizaciones privadas que hacen lo que llaman think tank, tanques de pensamiento, y resulta que tienen mucho más avance que las propias universidades. Entonces, la curación del contenido te obliga a buscar la rigurosidad académica de lo que es el aporte que está proveyéndote la plataforma. Pero si vas a ver aquello, lo que es inteligencia colectiva recaudada.
se hace una búsqueda y de pronto te aparece un documento en el cual han intervenido centenares de miles de personas en conformar esa documentación. Ustedes dirán, oye, qué exagerado, ¿cómo va a decir eso? Que son centenares de miles de personas que contribuyen a un documento. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? O a lo mejor yo estoy exagerando con eso de centenares de miles de personas. A ver, cuénteme, ¿qué me dicen? Claro que sí, A ver, tienes cuéntame toda por la qué dice que razón. sí, tan rápidamente así. Porque me ha pasado cuando entro en Google y coloco 2, 3 palabras de lo que estoy buscando y yo creo que estoy poniendo filtro, pero aparecen y aparecen y aparecen incontables. Sí, pero Entonces, yo estoy hablando de que en un solo documento hay los aportes de centenares de miles de personas. oh, ok, ¿Será que estoy exagerando? No, no creo que estés exagerando, Adrián. Realmente, y quizás una demostración de esto es muchas veces esas peticiones de apoyo y de ayuda que se realizan a través justamente de la web para algún tema en particular, e inmediatamente comienzan a surgir cantidad de intervenciones y de aportes con relación a esa duda. Por ejemplo, imaginemos cómo se resuelve algún tema tecnológico, por ejemplo. Como, oye, tengo este inconveniente en mi celular, ¿quién me puede ayudar a resolverlo? Inmediatamente se genera como una comunidad no sé si instalada o no, de aprendizaje, pero que comienzan a generarse posibles soluciones y sugerencias y cada quien es dueño de tomarla o no. Pero eso es un mecanismo maravilloso, ¿no? El poder contar con personas que de manera, si se quiere, desinteresada, contribuyen con su experticia a resolver un problema. Muy bien. Fíjate que tengo un caso que les va a ilustrar esto de que miles de personas, hasta millones de personas contribuyan a hacer fehaciente una documentación. Ustedes seguramente han escuchado de un empresario guatemalteco que desarrolló lo que se llama el CAPTCHA. El CAPTCHA, que es el que aparece cuando estás haciendo intervenciones que necesitan seguridad y te aparece un determinado texto que tú tienes que identificar a ver cuáles son las letras que conforman ese texto. Tú escribes y entonces te valida que tú no eres un robot. ¿Han visto esa habilidad? Muy bien. uf, Resulta que lo que hace esa función es que está analizando libros que han sido escaneados, que son libros que datan de cientos de años. Entonces agarran los libros de cientos de años, que incluso algunos de ellos fueron escritos a mano, los escanean y como no se ve claramente para ver cómo procesar los textos que están allí, interviene la inteligencia artificial y hacen algoritmos para que la gente coadyuve a descifrar lo que está escrito en esos libros. Es una cosa extraordinaria. Estamos hablando de miles y miles y miles de libros que han sido, vamos a decir, resueltos, el problema de la visión de los textos a través del trabajo colectivo. El CAPTCHA ha realizado el trabajo. Es una cosa maravillosa. Por favor, averigüen, simplemente pongan una búsqueda sobre el CAPTCHA y les va a aparecer esta fuente de conocimiento extraordinario que convierte el poder individual de este joven empresario guatemalteco en un esfuerzo colectivo mundial. El concepto de inteligencia colectiva. Vamos a hacer una prueba aquí. No vayan a googlear, por favor, no me hagan trampa, que eso no está bien. A ver, ¿de cuándo creen ustedes que proviene el concepto de inteligencia colectiva? ¿De cuándo? ¿De qué época? Especulen la respuesta. Prehistoria. De la prehistoria, dice Francisco. Un poquito exagerado, muchacho, pero tú sabes. La Revolución Francesa, tal vez, ¿no?
resulta que está más o menos por esa época. Fíjate qué interesante, de 1785 ya empezaron algunos teoremas que tienen que ver con el tema de inteligencia colectiva. Realmente en los años 60 de este siglo pasado, hubo un señor que se llamó Douglas Engelbart, que vinculó la inteligencia colectiva con la efectividad organizacional y le dio, vamos a decir, le dio asiento a este efecto multiplicador que ahora ya lo empezamos a estudiar. Incluso el término coeficiente intelectual colectivo data apenas de 1994. Nosotros pensamos que la inteligencia colectiva no depende de la inteligencia artificial. Mucha gente relaciona la inteligencia colectiva con la inteligencia artificial. No, yo no creo eso. Yo creo que más bien la inteligencia colectiva implica principalmente a las personas y después implicó a los ordenadores, o implicó a los computadores. Entonces, en este caso nosotros tenemos que lograr que haya una oportunidad en nuestras propias organizaciones de explotar la inteligencia colectiva de los individuos que formamos parte. Todas las personas que formamos parte de instituciones, organizaciones o cualquier conglomerado humano, tenemos una suma de conocimientos, habilidades, actitudes, valores que unidos hacen que podamos, como dice Francisco, utilizarlo como una fuente creativa, también que lo utilicemos para producir, que lo utilicemos para mejorar, para elaborar procesos, elaborar productos. O sea, prácticamente no hay un área del conocimiento humano donde la inteligencia colectiva no tenga cabida. De hecho, esta mañana tuvimos la entrevista que realizó Francisco con Jair Cerrada sobre inteligencia, sobre el liderazgo espiritual, y yo escuchaba a ese grupo humano que estábamos ahí reunidos, que éramos muy diversos, cómo Jair hacía unas afirmaciones, algunos asentían y otros disentían. Es una cosa muy interesante. Entonces, y después logré hablar con algunas de las personas que asistieron a la entrevista y me mostraron su disenso al respecto a las opiniones de Jair y también el consenso con las opiniones de Jair. Yo decía, Dios mío, deberíamos haber hecho un panel, una mesa redonda para conversar el mismo tema y el efecto colectivo hubiera producido unos resultados extraordinarios. Lástima que el mismo formato del programa no permite la conversación entre la gente que acude a la sesión. Quizás tendríamos que crear un nuevo programa para conversar sobre los temas que él toca en los miércoles a la 1 de la tarde en su programa Proactiva. Y algo, perdón, había que te interrumpa, interesante solamente para también reafirmar esto mismo de la inteligencia colectiva, cómo algunos temas, digamos, en este momento impresionantemente generan una audiencia que se conecta, bueno, por necesidad, por interés, etcétera, con un tema tan interesante. Yo mismo quedé sorprendido de la cantidad de personas que se conectaron y que opinaron sobre el tema del liderazgo espiritual, ¿no? Y es un tema que rescato como trascendente, prioritario en estos momentos, ¿no? Claro, y en este caso también tienes un invitado que tiene un pensamiento propio, tiene una forma de pensar y tiene yo creo que éramos cerca de 70 personas en la sala. Esas 70 personas, cada uno está pensando en algo diferente y yo me imagino que transmitido por la vía de las redes sociales, cada uno va a tomar una posición diferente. Si pudiéramos hacer una mesa redonda sería maravilloso, porque entonces nos vendría a la mente las cosas que hacen que funcione la inteligencia colectiva. Y lo primero que hace que la inteligencia colectiva funcione es que haya una apertura a las nuevas ideas, que todo el mundo se acerque al trabajo, se acerque al ejercicio de inteligencia colectiva poniendo su idea, pero no defendiendo la muerte, sino al contrario, pensar que cuando ya pone la idea no es de él, es del colectivo. O sea, yo me acuerdo una vez que
uno de los conferencistas que estaba en una charla que yo estaba participando, dijo una frase y emitió una opinión. Era él, digamos, él dijo inmediatamente, cuando empezaron las divergencias respecto a su opinión, dijo, respete usted mi opinión. Y resulta que uno de la audiencia le dijo, discúlpeme, yo lo respeto a usted porque respeto me merece, pero su opinión es una basura. Y a mí me enseñó muchísimo eso, porque tú sabes, es cierto, o sea, cuando tú das una opinión, es solo una opinión. Tú respetas al opinante, pero la opinión, si tú no le das respeto, ¿cuál es el problema? No le está faltando el respeto a la persona. Entonces, cuando nosotros emitimos una opinión, damos una idea, tenemos que tener la apertura para que la gente la reciba o la rechace, o la modifique, o haga lo que sea, que el colectivo se encargue de la idea. En este caso, el apego es el peor enemigo de la apertura. Nosotros, como parte de un ejercicio de inteligencia colectiva, tenemos que tener apertura a las nuevas ideas. Si nosotros no permitimos que la gente se acerque a nuestra idea que presentamos con su ácido absúrdico, ustedes conocen el ácido absúrdico, ese a mí me encanta que yo presente una idea y venga y le cagan a palazos, claro que sí. Sí, déjame ver cómo esta idea es un absurdo. Si yo permito eso, lo que hago es que si la idea no termina siendo absurda ante los ojos de la audiencia, entonces prevalezca la idea que yo propuse. Pero la idea que yo propuse no es mi idea, es la idea que yo propuse y que el colectivo manipuló para darle cabida y entonces producir la nueva idea que es la idea del colectivo. Allí en ese caso hay que abandonar el ego y el apego. Los dos enemigos de la apertura son el ego y el apego. O sea, no es que yo propuse mi idea y mi idea prevaleció. No, es que yo propuse mi idea, la tomó el colectivo y el colectivo la asumió. Y si la idea que yo propuse es desechada, pues yo tengo que humillarme ante la inteligencia colectiva. Y esto no es fácil, te lo digo por experiencia propia. Porque muchas veces incluso tú en una reunión tienes un cierto grado de autoridad que te la da la persona. Pero a mí me encanta la raíz de la palabra autoridad. ¿Conocen la raíz de la palabra autoridad? Auto yo. Diga. No. La palabra autoridad viene del latín Servicio. autoritas. Servicio. Es correcto, estar al servicio de. Por lo tanto, cuando tú tienes autoridad, lo que estás es al servicio de quienes te autorizan. No es que ellos están a tu servicio, es que tú estás al servicio de quienes te autorizan. Por eso eres autoridad. Lo que pasa es que nosotros hemos transformado la palabra para darle una condición de jerarquía, y la palabra jerarquía es una palabra perversa. Jerarquía viene del griego hierarcos, que significa sagrado. O sea, cuando tú ves la raíz arc, siempre es poder. Arquitectura. De ahí viene jerarquía, autarquía, oligarquía. Siempre es poder. Poder. Entonces, cuando tú pones la jerarquía, lo que estás haciendo es sacralizando tu posición en la organización, digamos, en ese colectivo. Si tú haces eso, se pierde la capacidad de cooperación. Una de las cosas que es importante en la inteligencia colectiva es que hay horizontalidad. Todos los que están ahí son igual de valiosos.
A mí me encanta cuando estamos en las sesiones del programa de formación de facilitadores que nosotros facilitamos de forma regular los días viernes, porque muchas veces empiezan a ver qué opinas tú, Adrián, qué concepto tienes tú, Adrián. Y yo tengo una frase que ya es conocida internacionalmente porque muchos de mis socios de aprendizaje la repiten. ¿Cuál es? Utiliza tu mejor criterio. Utiliza tu mejor criterio. Utiliza tu mejor criterio. Yo no doy conceptos. ¿Por qué yo no doy conceptos? No porque no los tenga, sino que si yo doy un concepto, algunos de los socios de aprendizaje propenden a agarrar el concepto y establecerlo como Una lo dijo ley. Adrián, eso es así. Al contrario, yo les pongo así las manitos, que vayan a rezarles en Google y que busquen la información, que eso es importante. Entonces, tenemos que buscar la horizontalidad. Cuando participamos en un ejercicio de inteligencia colectiva, todo el mundo es tomado en cuenta. No necesitas ser aprobado por nadie. Lo que tienes que ser considerado por todos. Repito, no necesitas ser aprobado por nadie. Lo que tienes que buscar es ser considerado por todos. Si no, no hay inteligencia colectiva. Hay inteligencia selectiva, será. Yo no conozco el concepto, pero voy a tener que estudiarlo porque me salió bastante interesante eso de inteligencia selectiva. A mí no me gusta la inteligencia selectiva, a mí me interesa la inteligencia colectiva. Entonces, mientras más horizontal, donde no solamente yo, a veces yo, por ejemplo, hago un ejercicio que yo llamo el abogado del diablo. Presento una idea y entonces veo quién se opone. Y luego que se oponga, el que se oponga con más vigor, le digo, ahora te toca defender la idea. Es maravilloso. Cuando, háganlo por favor en sus experiencias de aprendizaje. Cuando estén facilitando, propongan algo y cuando la persona salga, que es la que más vehementemente se opone al criterio, la idea que tú estás proponiendo, ponlo a defender la idea ante todos los demás. Es maravilloso. Nadie defiende mejor una idea que aquel que se opuso de forma radical. Se llama el ejercicio del abogado del diablo. Funciona de maravilla. Por cierto, ahorita que está hablando Tilly, se puso la mano en el pecho, yo lo veo mucho en venta, cuando la argumentación en contrario, o sea, cuando va a presentar un argumento en contrario para la venta, o sea, ahora tienes todo lo contrario, ahora defiéndele tú, pues, defiende tú la propuesta de venta que estamos haciendo. Son muy buenos. Entonces ya dijimos dos. Primero la apertura, después la horizontalidad. La horizontalidad. Después tiene que garantizarse que haya una vía para compartir, que sea justa, que sea equitativa, que se le permita a las personas presentar su aporte, presentar incluso su necesidad. O sea, para yo intervenir en esta conversación necesito tal y tal elemento. Es esencial que haya se permita el flujo de las ideas y que se permitan las críticas, no la censura, pero sí la crítica. El problema de diferencia entre censura y crítica es vital. Vamos a ver qué piensan ustedes. ¿Qué piensan ustedes con eso de censura y crítica? A ver, empecemos por el comunicador. Es una línea muy delgada, ¿no? Es una línea muy delgada. La verdad es que no sabría cómo diferenciar. Gracias, Gustavo. A ver. La crítica puede ser constructiva, mientras que la censura es más... Radical. Sí, radical. Muy bien. A ver. Oigo un par de opiniones más. A ver. En la censura, yo estoy como rejecting, Rechazando. rechazando,
rechazando algo en la censura. Para mí es un rechazo a algo. Y no necesariamente tengo que decirlo. Yo hasta puedo censurar algo y me lo guardo, ¿no? Y simplemente no lo comparto. Pero en la crítica, como decía Tilly, puede ser constructiva y puede ser la dañina. Y cuando es la constructiva, yo estoy dando el feedback, ¿no? A la gente. Y en cambio en la censura, no sé, yo creo que no doy ese feedback, por lo menos directamente, no sé. Muy bien. Fíjate que interesante. Yo por eso es que encuentro la duda de Gustavo muy razonable. Porque resulta que para mí no existe tal cosa como la crítica constructiva. Existe la crítica simplemente. Y la otra es la censura. Porque la crítica presume que tú estás dando una opinión que resulta ante tus ojos respetuosa ante la persona a la cual tú se la estás ofreciendo. En la censura hay negación, hay descalificación. Por eso tú no, yo me acuerdo que a mí no me gustaba, yo he sido fanático del cine durante toda mi vida, he sido cinéfilo durante toda mi vida, incluso me pusieron en la comisión de censura de la ciudad de donde yo vivía en entonces, que era la ciudad de Maracaibo, a muy temprana edad, por cierto. Creo que no verificaron la edad mía cuando me pusieron en el comité de censura. Y yo creo que fue lo peor que pusieron porque yo no creo que haya un miembro del comité de censura que haya aprobado más películas que yo, porque de verdad que yo detestaba que no me dejaban ver las películas. ¿eh? Eso, ustedes saben, fue una época en donde todo lo censuraban, cualquier cosa se censuraba. Entonces, bueno, no les cuento en España, o sea, en España la censura que le imponía incluso el régimen dictatorial de Franco, Franco. era terrible. Para poder ver cualquier película tenían que pasar la frontera con Francia. Entonces los españoles que vivían cerca de la frontera con Francia se iban a Francia a ver la película, que era muy cómico eso, porque entonces de nada servía la censura, porque venían los cuentos de la gente que había ido a verla en Francia, porque el libre tránsito se permitía. Entonces, yo distingo la crítica de la censura de esa manera. La crítica siempre busca construir. De hecho, hablan de los críticos de arte, y cuando el crítico de arte se extralimita, entonces lo que le dicen es que se convirtió en censor de la pieza o del artista. Entonces, en este caso, el compartir permite que haya primero respeto a las ideas. Y una de las cosas que a mí me preocupa, sobre todo en los países de América Latina, es la falta de respeto a la propiedad intelectual. Porque muchas veces se apropian de ideas producidas por inteligencia colectiva de otros. Entonces utilizan su inteligencia colectiva con fines perversos. Déjame ver cómo hago para copiar lo que generó otro grupo de intelectuales. En Estados Unidos, la ley de propiedad intelectual es realmente compleja y severa. Y es mucho más fácil defender los derechos de autor, la propiedad intelectual y todo lo que son ese tipo de leyes. En América Latina no ocurre eso, y en otros países de Asia, ustedes saben muy bien el cuento, ¿verdad? Cómo se copian la parte tecnológica sufre enormemente porque el robo intelectual es enorme. En este caso, la inteligencia colectiva puesta al servicio de los perversos. Recuerden que inteligencia no significa sabiduría. Por eso que a mí me gusta hablar de sabiduría colectiva, que es la versión de inteligencia colectiva que beneficia a la humanidad. Entonces llevamos tres, que son la apertura, Horizontalidad. la horizontalidad y el
El compartir de las ideas. Al El compartir de las compartir de las ideas. Muy bien. ideas. Y el último elemento que distingue la inteligencia colectiva es que es global. Tiene que ver con globalidad. Por eso es que los avances tecnológicos de las organizaciones permiten que la gente crezca. Es sorprendente, por ejemplo, que tú llegas a ciertas aldeas en países subdesarrollados y tienen telefonía celular. La tecnología permite que la inteligencia colectiva funcione, porque no teniendo ni agua corriente, ni electricidad, ni vías, ni nada de eso, tienen teléfono celular. Y la inteligencia colectiva hace que esas aldeas, esos pueblos que están privados de todo lo demás, puedan funcionar. Y es increíble. Nosotros vemos, aquí en los Estados Unidos se ve frecuentemente que hay organizaciones no gubernamentales que apoyan esos desarrollos tecnológicos que llevan la telefonía celular a esas aldeas y esos pueblos para lograr que esa gente pueda producir, sobre todo artesanías, que luego se venden aquí en los Estados Unidos. También, claro, como siempre, quien hizo la ley hizo la trampa, y hay algunas de esas ideas de manufactura que lo que hacen es que producen en una aldea de eso, lo producen y lo venden a $1 centavo y llegan aquí al mercado y lo venden a $100. Entonces hay un enriquecimiento sin razón ahí que no es precisamente muy sano. Pero en otros casos, que son defendidos por estas organizaciones no gubernamentales, el producto de esas manufacturas, de esas artesanías, logra llegar a ese pueblo y que luego termina enriqueciendo al pueblo por la presencia de la tecnología. La tecnología tiene esa característica que permite que la red de colaboración y la forma de involucrar a todos cunda. Fíjense el ejemplo de esta plataforma de Zoom. Piensen. Yo quiero que ustedes se pongan a pensar. Supongamos que no hubieran habido plataformas tipo Zoom durante la pandemia. Supongan nada más. No me refiero a Zoom, me refiero a todas las plataformas de este tipo de comunicación. Antes de que hubiera la pandemia, ya existían estas plataformas, pero piensen que durante las pandemias no existía ninguna de estas formas de plataformas de comunicación colectiva. ¿Cómo hubiera sido la vida de muchos de ustedes? ¿Cómo hubiera sido su relación con su familia de otras que estaban fuera de su casa? ¿Cómo hubieran sido sus estudios? ¿Cómo hubiera sido su diversión? ¿Cómo hubieran sido sus celebraciones? Interesantísimo, ¿verdad? Todas esas plataformas permitieron que el colectivo sacara la cara a la cabeza del agua, ¿verdad? Que no se estuviera ahogando de estar encerrado. Y fíjate, yo conocí a tres personas de este grupo que está conectado conmigo aquí, las conocí en la virtualidad. A la única persona que conocí yo presencialmente era Tilly. Y resulta que ahora Ivonne declara que yo soy su mentor, Francisco dice lo mismo, Gustavo dice lo mismo, dicen que son mis amigos y no sé cuánto, y yo nunca les he dado la mano para saludarlos. Es interesantísimo eso. Entonces, esa forma de actuación global de la inteligencia colectiva supera las barreras, supera las fronteras que tenemos entre nosotros, y bueno, fue por este magnífico invento de la tecnología que nos puso en comunicación. Yo me acuerdo cuando yo tenía, por aquí lo tengo, aquí, a ver, por aquí anda, déjame ver si lo logro pescar, aquí está. No crean que yo soy tan viejo, ¿no? Pero resulta que yo tengo aquí un aparatico. ¿Ustedes se acuerdan de este? De la Palm Pilot, ¿no? Resulta que yo tenía un modem aquí en la Palm Pilot, tenía un modem, entonces yo me conectaba por vía modem
y conversaba con mis clientes haciendo coaching usando el módem y escribía sobre la pantalla. ¿Se acuerdan de eso? Wow. Interesantísimo. Yo lo conservo porque no lo van a creer, todavía funciona. Y mucho de la base de datos que yo uso todavía lo tengo basado en la Palm Pilot. Por cierto, por aquí tengo también un BlackBerry, que no lo he desechado tampoco porque también funciona. Entonces, es muy importante que tú te des cuenta de cómo estas nuevas ideas, estas formas de talento humano puestos en marcha en tecnología, en manos nuestras, hacen que nosotros pensemos de forma global. Ustedes saben, yo me acuerdo cuando yo hacía coaching de en serio, tenía un cliente en Australia y hacía coaching vía la Palm Pilot y tenía modem y me comunicaba con él por la Palm Pilot. Estamos hablando oye, no me acuerdo no hace menos de 20 años de eso, 18, 20 años. Entonces, muy interesantemente, los hechos presentes nos están demostrando que la tecnología sigue haciendo parte de nuestra actuación global. Nosotros, es muy complejo que nosotros actuemos globalmente sin tecnología. Sin tecnología no hay aviones, sin tecnología no hay telecomunicaciones, sin tecnología el mundo se hace pequeño. Entonces, hay algunas cosas que son importantes y es que parte de la inteligencia colectiva está en la memoria colectiva. ¿Cómo hacemos que el producto de la inteligencia colectiva se convierta en memoria colectiva? Y ahí tiene que haber un proceso de democratización importantísimo, porque las memorias colectivas deben ser, yo soy de la idea de que deben ser abiertas, no propietarias. Fíjense, cuando ustedes ven programas como lo vemos con algunos software que son de software abierto, que no se pagan royalties, inmediatamente se convierten en una función que permite que la gente crezca. Lo vemos, por ejemplo, con Moodle, la famosa plataforma educativa, que es una plataforma educativa no propietaria. ¿Cuántos de ustedes han tomado un curso que estaba basado en Moodle? Francisco. Mejor será que levante la mano Ivonne, porque estoy seguro que ha tomado clases con Moodle, ni cuenta se ha dado cuenta que están usando la plataforma. Seguro. Y es tan cierto que muchas veces no te das cuenta que estás usando Moodle. Por ejemplo, tú tomaste un programa que se llama Zoom Pro. ¿Sí? ¿Y qué crees tú que estaba montado? Sí. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, los bienes comunes que sean autónomos, que no tengan propietarios, que la gente crezca sin obstáculos, que haya tecnología que esté a la disposición de todos. Además, la inteligencia colectiva necesita que haya una justicia, un equilibrio. Cuando tú ves, por ejemplo, que tú te puedes meter en LinkedIn, en la plataforma LinkedIn, a ti no te dicen que tú viviendo en México, viviendo en Colombia, viviendo en un país de tercero o cuarto mundo o segundo mundo, no puedes acceder a LinkedIn, ¿verdad? Te abren tu cuenta y ya. Y resulta que tú puedes llegar a tener miles de contactos en LinkedIn y estar en un lugar aislado del mundo. Eso hace que las fuerzas se equilibren. A mí me asombra cuando, por ejemplo, esta mañana estamos
conectados en una sesión de aprendizaje acelerado y hay participantes que vienen de varios países africanos, hay personas que vienen de Asia, y no pueden ni siquiera prender la cámara porque no tienen, están conectados por la vía del teléfono. Eso, pero fíjate, tienen acceso a tener a un docente internacional que se conecta con ellos en esas sesiones magníficas. Esa parte hace que se equilibren las fuerzas. Entonces, parte del éxito de la inteligencia colectiva está en que haya justicia social y justicia económica. Yo soy de los que opinan que los países que son libres tienen justicia económica y justicia social. Si no hay justicia económica y justicia social, no hay libertad. Y si hay libertad, entonces la inteligencia colectiva se hace más poderosa. Parte de nuestro enfoque es que se atienda lo que es trascendente. La inteligencia colectiva atiende lo que es importante, lo que es trascendente. O sea, no vas a utilizar la inteligencia colectiva para el mal. Y mira que hay gente trabajando para eso. Y por último, el conocimiento necesita como base el conocimiento mismo. Por lo tanto, cuando más reflexione el grupo respecto al conocimiento que posee, más inteligente se volverá a largo plazo. Y habrá el mayor crecimiento, porque será una espiral autosimilar crescenda, que va increciendo, porque entonces nosotros hacemos que el conocimiento nuevo necesite el conocimiento, que necesita el conocimiento, que necesita el conocimiento. Entonces, como yo no soy poseedor del conocimiento, tengo que reunirme con otros que tengan el conocimiento. Entonces, los otros tienen mi conocimiento y yo poseo el de ellos. Y esa integración hace que nosotros tomemos decisiones mucho más acertadas, porque la inteligencia colectiva hace que la capacidad de acertar sea mayor. Preguntas. Son bienvenidas sus preguntas. Si ustedes no me hacen preguntas, yo hago preguntas. A la una. Voy con la primera pregunta. Entonces, díganme ustedes cómo pueden impulsar la inteligencia colectiva, según ustedes. La inteligencia colectiva se puede impulsar solicitando aportes sobre un tema, sobre una situación o sobre un aspecto determinado. Yo siento que es una de las herramientas más importantes, el poder escuchar a otros y el poder además contrastarse con otras miradas, otros enfoques, ¿no? Y cuando tú finalizaste la presentación, lo que me vino a la mente fue la inmensidad que tiene justamente este enfoque en la inteligencia colectiva. Y la pregunta que no te hice, pero que quiero hacerte en este momento es, como que cuál es el límite de la inteligencia colectiva, porque me puse a pensar en la nube, ¿no? Yo digo, bueno, ¿y cuánto más puede crecer la nube, ¿no? En términos de cantidad de información que está contenida en esto que llamamos nuevas tecnologías digitales. Ahí me fui a ese mundo y como hiciste la pregunta, como que me quedé ahí arriba en la nube, pues, ¿no? Y justamente quizás la pregunta que te hago es esa, Adrián, o sea, ¿cuál es el límite de poder generar inteligencia colectiva? Pues sería la pregunta que te hago en este momento, la que me provoca, pues. Muy bien. ¿A ti te gusta el cine? Me gusta. Y
¿Te gustan las películas de Pixar? Total. Por ejemplo, Toy Story, por ejemplo. Toy Story. ¿Y cuál es uno de los personajes que más te gustan de Toy Story? En Buzz Lightyear. ¿Y qué, Hasta cuál el es la frase infinito, las estrellas y más allá. Ese es mi eslogan. al infinito y más allá? Entonces ahí está tu Sí. respuesta, al infinito y más allá. Ajá. Buenísima, buenísima. Así es, así es. Y ese es mi Y, eslogan. Fíjate que paradójicamente sí es mi eslogan. Así que sí, y es interesante porque cada año el crecimiento el- del conocimiento y la velocidad de procesamiento va expandiéndose de una manera que asusta. Pero a mí me encanta porque entonces el compromiso que yo tengo es fomentar el que, el que nosotros construyamos con base en la capacidad ilimitada que tiene nuestros recursos. No existe un elemento que tenga menos límites que el pensamiento humano. Esa es la base de la propuesta de Georgi Lozanov con su gestopedia. Las capacidades del ser humano son ilimitadas. Infinitas. Por lo tanto, también lo es la capacidad de procesar. Y por eso no te preocupes. O sea, cuando pienses que tú tienes límites, no te preocupes, va a haber alguien que no acepte tu límite. A mí me encanta que me quieran imponer límites porque ya me los han intentado poner, pero mi capacidad de resolver el límite es ilimitado y me doy cuenta de cuando yo mismo me pongo límite, viene alguien y me hace que yo vaya más allá de lo que es el límite que yo me autoimpuse. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? Si no, yo tengo otra. Dime cómo puedes contribuir tú, Ivonne, a la inteligencia colectiva. Participando, dando mis opiniones, compartiendo especialmente ahora todo lo que he aprendido en lo que van a ser 70 horas de adiestramiento, de aprendizaje acelerado. Eso, para mí, a mí me va a encantar eso. El compartir, el esperar opiniones de los demás y como dices tú, esa no va a ser palabra santa, pero va a enriquecernos a todos, sobre todo en nuestra comunidad de facilitadores. Yo me acuerdo cuando salió el eslogan de nuestra empresa, PCOS International, que habíamos llegado a la cifra de 100,000 facilitadores formados. Y hubo personas que me escribieron a mí diciendo que eso era mentira, que eso no podría ser, que eso no podía ser porque no tengo vida para haber dado programas para 100,000 personas. Cuando llegamos a los 150,000, parece que las preguntas, las dudas no aparecieron con tanta frecuencia como había aparecido antes. Fíjate, ese programa originalmente se daba en 5 días seguidos de 8 horas cada uno. O sea, el programa duraba 40 horas. Y luego se disminuyó a 4 días, por lo tanto disminuyó a 32 horas. Si tú sacas la cuenta de la cantidad de programas que a mí me ha tocado dar desde el año 1993, que se dio el primero, hasta hoy, digamos con la empresa, porque yo di programas antes, pero no eran de la empresa. Entonces, piensa la cantidad de horas que yo he dado el programa y he dado el mismo programa. Y lo interesante es que, muy interesantemente, algunos de ustedes son la mejor demostración de eso, porque tú, por ejemplo, Ibed, al igual que Francisco, y también Gustavo, ya va por ahí, han estado en 10, 15, 20, 25 programas de los que hemos dado virtualmente. Pero es que tú te imaginas que hay personas que tomaron el programa la primera vez, la tomaron en 1993 y lo siguen tomando. Entonces,
es muy interesante porque ha habido personas que han tomado el programa 7 semanas seguidas. Y es muy cómico, porque la gente dice, ajá, ¿pero qué? ¿No te aburriste? No, al contrario, después de 7 semanas yo lo que estaba era asombrado de que cada programa había sido diferente. Entonces, la contribución que tú puedes hacer, yo te la puedo decir, sigue pidiendo por esa boquita. Cada vez que termine una asignación, corre rápido, incluso cuando ya la esté presentando, escribe pidiendo otra asignación. Yo me he dado cuenta de que aquellos estudiantes que piden y piden y piden y piden, contribuyen a la inteligencia colectiva y brindan oportunidad para que otros aprendan. Preguntas. Sí, tengo una pregunta, Adrián. A nivel organizacional, pues hacía referencia a distintas estrategias para generar inteligencia colectiva. Un buen ejemplo, lo mencionaba, son los think tanks, por ejemplo, estos tanques pensantes que se conforman para poder generar eso. ¿Qué otros espacios o qué otras estructuras a nivel organizativo se pueden plantear para justamente este fin, para generar inteligencia colectiva? Las comunidades de aprendizaje, por ejemplo, es otra de las formas, ¿verdad? Entonces me gustaría que me comentaras cuáles, en tu experiencia, son estas modalidades para generar inteligencia colectiva. Por cierto, que hace muchos años que yo no hablo sobre comunidades de aprendizaje, las establezco, pero no hablo sobre ellas. Me gustaría que alguna vez me invitaran a dar una conferencia sobre comunidades de aprendizaje. Pero una de las herramientas que a mí me encanta para desarrollar la inteligencia colectiva son los debates. Los debates. Okay. Yo me acuerdo cuando yo estaba muchacho, estudiaba en el colegio, se formaban 2 grupos de debate. Eran Roma y Cartago, Roma y Cartago. Y ponía el profesor, el profesor de historia, nos ponía a Roma y Cartago a defender a planteamientos diferentes. Ya fuera sobre filosofía, ya fuera sobre hechos históricos, o sea, agarraba un tema y nos ponía a debatir. Entonces dividía la clase en 2, Roma y Cartago, y ahí te va cuerpo dolorido. El debate es maravilloso. Me parece que además el debate permite el conflicto constructivo, que se pueden tomar incluso sobre temas para mejorar. Por ejemplo, la mejora continua permite el debate de forma crucial. Otra herramienta, la hemos utilizado también, la mesa redonda. La mesa redonda, y además en estos días estaba con Ivonne en una sesión en donde estaban poniendo el juego de roles en la mesa redonda como estrategia para precisamente generar inteligencia colectiva, y yo le recordaba que yo había usado las 2 combinadas, o sea, la mesa redonda con juego de roles, o sea, pongo a la persona a formar parte de la mesa redonda jugando un juego de roles, y eso también genera una posibilidad extraordinaria de desarrollar inteligencia colectiva. Algunas empresas tienen lo que llaman se llamaba antes el buzón de sugerencia, ¿verdad? Sí. Pero ahora se ha convertido en que lo pueden hacer a través de blogs de la compañía y permite construir y dar información relevante, proporcionar desde espacios, a veces incluso hasta los mismos proveedores empiezan a contribuir con sugerencias para las empresas. O sea, es infinita la gama de posibilidades de generar inteligencia colectiva por estrategias múltiples. Yo estoy seguro que si tú te dedicas a escribir un libro sobre estrategias para generar inteligencia colectiva, sería un éxito fundamental. Bueno, fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes esta tarde de aprendizaje. Gracias, gracias. Wow, tremendo tema Adrián. Fantástico.